voy a hablar, no sé si llamarle así, como de nuestra cultura de oración. ¿Sí? Y una de las cosas que he estado meditando bastante es en la importancia de entender la oración, más en el sentido de encontrarnos con una persona y conocer una persona, que esta persona sea revelada, ya sea en nuestras vidas o donde estamos. Se trata más de que esta persona sea revelada que de que poder sea desatado. Nosotros, como Anticipando, en los últimos 2 años hemos visto muchas respuestas a la oración. Hemos visto el impacto que tienen las oraciones y muchas personas que inclusive han sido parte de los sets de intercesión o parte de las caravanas de oración. Yo sé que muchos hemos crecido en fe porque hemos orado por ciertas cosas y han sucedido. Ha sido impresionante la respuesta a las oraciones. Pero si nos quedamos simplemente con esas respuestas a las oraciones y con el impacto y el poder que se desata a través de la oración, la verdad es que es como si eso estuviera incompleto, porque en realidad una vida de oración se trata de Jesús. Se trata de conocer a Jesús. No estamos tan apasionados por la oración como estamos apasionados por Jesús. Nos gusta orar y amamos orar. ¿Por qué? Porque nos gusta pasar tiempo con Jesús. Y en realidad se trata de eso. Miren, no sé si alguna vez se han puesto a pensar de qué se trataban las conversaciones entre Dios y Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿De qué se trataban esas conversaciones cuando todavía el pecado no había entrado en la experiencia humana? ¿Y cómo va a ser nuestra relación con Dios? ¿Cómo va a ser nuestra vida de oración al final de los tiempos? Cuando ya Jesús haya lidiado con todo el pecado y la maldad de la tierra y haya limpiado la tierra y haya enjugado las lágrimas de los ojos, o sea, ¿de qué vamos a hablar con Jesús cuando ya no haya más iglesias que plantar, más perdidos que salvar, más enfermos que sanar, más justicia social que buscar? ¿De qué vamos a hablar con Jesús cuando ya no haya más de esas cosas? Y la verdad es que Dios quiere llevar a nuestra vida de oración a otro nivel de intimidad y de profundidad, de conocer a una persona. No solamente de orar porque queremos que circunstancias cambien. ¿Queremos que circunstancias cambien? Sí. ¿Hay muchas razones por las que es importante orar? Sí. Pero trasciende todo eso. El llamado de Dios hacia nuestras vidas trasciende todo eso, y creo que una de las razones por las que en Apocalipsis 19 y después en el 22 se ve a la novia, a la iglesia como una novia, es porque yo creo que vamos a encontrar a Jesús como el novio. Vamos a tener una revelación de Jesús como el novio y vamos a entender el deseo de Él de estar con nosotros, de ser cercano con nosotros, de conocer nuestro corazón, de darnos a conocer su corazón, que va más allá de simplemente que su poder sea desatado. ¿Se dan cuenta? ¿Está bien conocer a Dios como Rey? Sí. Y queremos orar, venga a tu reino, y queremos ver su poder desatado en la tierra. Pero va más allá de los resultados. Se trata de una relación con una persona. Y miren, en medio de todo lo que ha estado sucediendo con Bolivia, ¿cuántos están felices de que el Código Penal ha sido abrogado? Sí, gloria a Dios por eso. Y es parte de la respuesta a las oraciones. La iglesia se ha movilizado para orar. ¡Qué increíble! Hemos visto a la iglesia movilizarse, diferentes expresiones del cuerpo de Cristo unirse para orar. Y eso ha sido muy, muy bueno, muy animador, yo creo, y desafiante para todos los cristianos en esta nación. Pero un día, mientras estábamos orando aquí por Bolivia, cuando no había sido abrogado el Código Penal, yo me acuerdo que yo me puse a orar y esta oración surgió de mi corazón, decirle a Dios, Dios, aunque ahora mismo no hubiera todo este drama del Código Penal y no tuviéramos estos problemas y estos conflictos y este peligro de persecución en la nación, aunque todo estuviera bien en Bolivia y nuestra economía estaría bien y nuestra situación social estaría bien, aunque todo estaría bien en Bolivia, igual necesitaríamos desesperadamente de ti. No necesitábamos desesperadamente de Dios solamente porque había un código penal que había sido aprobado y que era terrorífico. Con código o sin código, necesitamos desesperadamente de Dios. Y tú y yo y todos los bolivianos necesitamos mucho más que un alivio temporal
a nuestras problemáticas de ahora. Sí, queremos que Dios irrumpa en nuestras circunstancias y las cambie. Sí, y Dios quiere hacerlo, sí. Pero nosotros necesitamos algo más que simplemente un alivio temporal. Necesitamos una salvación eterna. Y quiero desafiarte a que seamos personas que oramos por esa salvación eterna en Bolivia. El otro día igual estaba yo orando acerca de Bolivia y vino una convicción a mi corazón bien fuerte y empecé a declarar: Dios, nosotros no solo necesitamos un nuevo gobierno, necesitamos un nuevo corazón. El problema de Bolivia no es solo un problema político. Ahora, si tú me preguntas mi opinión personal como Diana González, yo la verdad no creo que está bien que el Evo vuelva a postularse el 2019. En lo personal no pienso que es lo correcto, para nada. Pero más allá de poner mi esperanza en un nuevo gobierno, me doy cuenta de que nuestro problema más que político es a nivel del corazón de los bolivianos. Y que lo que Bolivia de verdad necesita es un cambio de corazón. Ezequiel 36 habla de eso. Dios dice que Él va a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne y que va a derramar de su espíritu. Y también en Jeremías 31, cuando habla de un nuevo pacto, dice que Él va a escribir sus leyes en nuestro corazón. Hay una agenda política global a nivel de legislación en las naciones donde se están introduciendo leyes que van muy en contra de los principios de Dios. Aquí en Bolivia y en todas las naciones. Y hace unas semanas estaba en Chile y la iglesia se estaba movilizando para concientizar al resto de la gente acerca de esta política de la ideología de género, que está entrando súper fuerte en Chile, acerca de enseñar a los niños ya desde kinder su elección en cuanto a cuál es su sexo. Ellos pueden escoger, ¿verdad? Y hay libros, ¿no? Ya en Chile de Nicolás y sus dos papás, por ejemplo. Y obviamente la iglesia se le han parado los pelos con eso y se está movilizando en oración, pero también en campañas de concientización hacia la población para defender la familia. ¿Está bien que hagamos eso? Está bien. La iglesia tiene que también tener una voz, tiene que tener una voz en oración, pero tiene que tener una voz para declarar lo que es de parte de Dios, ¿verdad? Pero aún más allá de eso, el tema es que más allá de las leyes externas o una política externa, necesitamos que Dios escriba su ley en nuestros corazones. Necesitamos que Dios traiga un cambio mucho más sustancial, que no es solamente externo, se va a ver en lo externo, pero cuando hay un cambio por dentro. Entonces quiero animarte a que nos pongamos de acuerdo para orar por Bolivia, para orar por la iglesia. Creo que el cambio tiene que comenzar por la iglesia. Un pastor el otro día vino a hablar conmigo y me estaba diciendo: ¿sabes qué? Me ha afectado un poco ver que no nos hemos humillado, no nos hemos arrepentido mucho. Tomábamos autoridad y reprendíamos, pero no nos habíamos humillado y ya hay pecado en la iglesia. Y es verdad, o sea, tiene que comenzar por nosotros, ¿verdad? Y la guerra espiritual va mucho más allá de atar y desatar y reprender. La guerra espiritual muchas veces es obediencia. Muchas veces es santidad, otras veces la guerra espiritual es alabanza. El Señor va a ir mostrando, yo creo que diferentes dimensiones en las que nosotros vamos a ser efectivos para establecer el reino de Dios y su voluntad aquí en la tierra. Entonces, nuestra necesidad es más grande que simplemente un cambio momentáneo y un cambio externo. Necesitamos nuevos corazones. Y 3, acerca de esto de Bolivia. Estábamos orando un día aquí y yo empecé a decirle: Dios, ni nos merecemos. ¿Cuántos de ustedes creen que nos merecemos que Dios nos haya librado del Código Penal? Solo la misericordia de Dios, ¿saben? O sea, somos un producto de la misericordia de Dios. Y yo empecé a decirle, todavía no lo habían abrogado, pero empecé a decirle a Dios: Dios, no nos merecemos que tú hagas esto, pero ¿sabes? Hazlo por amor a tu nombre. Porque tú eres bueno y porque tú eres misericordioso, hazlo por amor a tu nombre, hazlo por amor a tu nombre. Y cuando yo empecé a orar, hazlo por amor a tu nombre, el Marquito estaba cantando aquí y estaba cantando Yeshua, Yeshua, el nombre en hebreo de Jesús. Y todos saben que Yeshua significa salvación, ¿verdad? O Yeshua HaMashiach, el Salvador ungido, o Jesucristo, ¿no? El Salvador ungido. Y ese momento, por primera vez, entendí algo que no había entendido en mucho tiempo. Es como se me iluminó el foco. Dije: este es tu nombre.
por amor a tu nombre, tú eres el Salvador. Tú amas traer salvación. Este es tu llamado, este es tu ministerio, esta es tu asignación, Jesús. Desde que tú has nacido para traer salvación. Y tuve tal convicción de que Dios, Jesús, quiere traer salvación a Bolivia. ¿Puedes creer eso? Sí, y mira, lo más increíble de todo es que nuestras Biblias dicen que aun cuando nosotros éramos sus enemigos, Cristo entregó su vida por nosotros. Y esa es nuestra confianza, que aun cuán mal estemos, no importa cuán lejos hayamos ido en nuestra maldad y en nuestro pecado, no importa cuántos desastres y destrucción hay en Bolivia a todo nivel moral, político, social, no importa cuánta degradación haya, aún así Jesús quiere salvarnos. Él ama traer salvación, disfruta de traer salvación. Isaías 61 dice que Él ha sido ungido con el Espíritu del Señor. ¿Para qué? Para proclamar buenas nuevas a los pobres, para traer libertad a los cautivos, para vendar a los de corazón quebrantado. Qué increíble que Jesús tiene la unción que se requiere para traer esta salvación. Así que quiero animarte en este tiempo que podamos aferrarnos a esta revelación de su nombre. Jesús, tú eres el Salvador. Trae salvación a Bolivia. Puedes comenzar orando tal vez por tu familia. ¿Quién sabe? Hay gente en tu familia que no conoce al Señor, amigos que tú tienes. Empieza a orar intencionalmente por esto. Que de ninguna manera el hecho de que el Código Penal ha sido abrogado haga que nuestra intencionalidad de oración se disminuya. Cuidado se desinfle todo lo que ha sucedido. Que no seamos de aquellos que oran solamente porque las papas queman y hay un incendio. No, oremos de continuo. Seamos personas que entran y permanecen ahí, en una vida de oración. Pero ¿por qué no? Porque simplemente somos más espirituales que otros. No, porque más bien reconocemos nuestra necesidad de Dios, como les decía. No lo necesitamos solamente porque había ese código penal, lo necesitamos todos los días. Todos los días. ¿Y sabes qué? Cada día es una nueva oportunidad para caminar con Dios. Una nueva oportunidad para conocer su corazón. Una nueva oportunidad para unirte a sus propósitos. Cada día Dios nos da una nueva oportunidad. Así que aprovechemos las oportunidades que Él nos está dando en este tiempo. Bueno, quiero hablarles acerca de la perspectiva del cielo. Miren, muchos de nosotros, y yo me incluyo aquí, venimos a Dios con la realidad de nuestro corazón. O sea, por decir, a ratos venimos con temor, otros ratos venimos con ansiedad, otros ratos venimos con desesperación, ¿no? Y es legítimo, sí, y Dios está agradado de nosotros, sea como sea que vengamos, sí, Él está con los brazos abiertos y esperándonos. Pero una vez que entramos a su presencia y que empezamos a tener esta interacción con Él, ¿qué es lo que dice la Biblia que debería suceder en nuestros corazones? Debería haber un cambio. O sea, tú no puedes entrar a tu vida de oración, a tu encuentro con el Señor, a tu momento de pasar con Él en conversación lleno de ansiedad y salir lleno de ansiedad. O sea, tienes que entrar tal vez con ansiedad, temor, puede ser que entres así, no importa. Pero en algún momento tiene que haber un cambio donde tu corazón se llena de fe, eres libre de la ansiedad y sales de otra manera. Porque cuando estamos con Él, las cosas cambian. Yo recuerdo hace unos años, unos hermanos, estaba hablando con unos jóvenes y estas jóvenes estaban llorando y estaban súper tristes porque habían personas de su congregación que estaban en el liderazgo, en la alabanza, en liderazgo de jóvenes y todo, y habían chicas que estaban abortando, otros que estaban en fornicación, cosas feas. Y tú sabes que me cuentan esto, que ellas muy tristes, y yo te prometo que yo quería entrar a orar aquí y decirle, Dios, ¿qué pasa con tu iglesia? ¿Por qué está así? O sea, estaba tan frustrada con la iglesia ese momento. Pero apenas empecé a orar, no van a creer que el Espíritu Santo me dio una imagen de un candelabro. Y me acordé de Apocalipsis 1, donde dice que Jesús camina en medio de los 7 candelabros. ¿Y sabes qué me dijo el Señor en ese momento? Me dijo, la iglesia es mi plan, es mi estrategia para traer luz al mundo.
Y entonces en ese momento, en lugar de llorar, Señor, ¿por qué tu iglesia está tan mal? No puedo creer que hay abortos en medio. Estaba a punto de rasgarme las vestiduras, pero en lugar de orar así, yo empecé a profetizar sobre la iglesia. Dios, tu plan para la iglesia es traer luz a través de la iglesia a esta nación. Por eso oramos que toda oscuridad que hay en tu iglesia sea eliminada y que solamente haya luz, resplandece a través de tu iglesia. Y he empezado a hablar con tanta autoridad en ese momento que yo sabía que me estaba conectando con el corazón de Dios. Entonces, tu oración, si bien comienza tal vez en cierto plano de cómo estás tú, pero llega un momento donde se identifica con la perspectiva de Dios y con el corazón de Dios. Y ya oras de otra manera. Dice en Efesios que nosotros damos a conocer la sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. Y muchas veces estamos proclamando quién es Dios y eso ya es un impacto tremendo en la atmósfera espiritual. Acuérdense inclusive de Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel cuando se está humillando? Esto está en Daniel 9. Y está ayunando y está pidiendo perdón por su nación. Se está identificando con el pecado de su pueblo. Y después viene Gabriel y le habla de Miguel y de la batalla que había en los cielos y que estaban batallando contra el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia. Y le dice, ¿sabes qué, Daniel? Desde el primer día que tú has dispuesto tu corazón para buscar al Señor y humillarte, han sido respondidas tus oraciones. Pero hay una batalla en los cielos. O sea que si tú y yo nos ponemos las pilas para orar, yo te aseguro que la atmósfera espiritual de esta nación va a cambiar. Va a cambiar. ¿Sí? Entonces, pidámosle al Señor que Él nos habilite para tener su perspectiva. Ahora, algo que yo he entendido, y esto igual en mi caminar con Dios a través de los años, es que una de las maneras como podemos entrar en esa perspectiva es conocer el mover de oración y de adoración en los cielos. El mover de oración y de adoración en los cielos nos muestra lo que los que están alrededor del trono están declarando. Por ejemplo, en Isaías 6, miren, Isaías 6 comienza diciendo que el rey Usías había muerto. Y el rey Usías había sido rey por muchos años en Israel, casi 50 años. Y había sido un rey que había traído bastante estabilidad, pero cuando se muere era un tiempo complicado a nivel internacional. Habían potencias económicas, militares que se estaban levantando alrededor de Israel. Era un tiempo peligroso para Israel y todo el mundo se estaba preguntando quién va a ser el próximo líder. ¿Qué es lo que va a suceder con nosotros? Había mucha incertidumbre. Y es en este contexto que Dios le permite a Isaías ver el trono de Dios. Miren, vamos a leer lo que dice Isaías 6. Dice, el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono. Y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces pues aquí en la tierra Isaías estaba como que, ¿y ahora quién va a ser el rey? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y mira todos estos conflictos sociales y políticos que hay ahora. Y Dios le dice, no, tranquilo, yo sigo sentado en el trono. Solamente escuchar lo que están cantando los serafines. Puede ser que la maldad se esté incrementando, puede ser que hay un montón de desórdenes y peligros, pero un día toda la tierra va a ser llena de mi gloria y en los cielos lo están proclamando. Entonces, ¿qué pasa? Hay una necesidad de que nuestras oraciones fluyan a partir de un corazón que está lleno de fe y que proclama lo que es verdad desde la eternidad. No solamente lo que ves ahora momentáneamente suceder. Entonces, por ejemplo, Apocalipsis 5 del 9 al 13 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. O sea, es una oración llena de fe.
¿Se dan cuenta? Ellos están diciendo, tú nos has comprado con tu sangre, tu sacrificio es suficiente para redimir a las personas, para cambiar a las naciones. Eso es lo que están proclamando en los cielos. Y un día reinaremos en la tierra. Tu reino se va a manifestar aquí en la tierra. No importa lo que esté sucediendo ahora, tu reino está avanzando. ¿Y saben qué? Hay esta necesidad de ver la gloria de Dios ahí en ese lugar. O sea, a ver, vayamos a Hebreos 12. Justo el anterior mes, en diciembre, yo estaba estudiando Hebreos y me he quedado impresionada con este pasaje de Hebreos 12. Miren qué dice en Hebreos 12, 18, hacia adelante. Dice, ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas. Está aquí haciendo una comparación. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Estaban viendo bajo el liderazgo de Moisés y llegan al monte Sinaí. Bueno, llegan al monte Sinaí y Dios desciende, ¿verdad? Y ahí es cuando habla con su pueblo y se manifiesta y dice que la montaña fue sacudida, que vieron fuego, humo y todo eso. Entonces dice, ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como les sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. O sea, era un espectáculo. Si tú y yo hubiéramos estado ese día ahí, no sé. Con razón después los israelitas le dijeron a Moisés, no, tú nomás habla con Dios y tú nos cuentas, ¿no? Porque se quedaron aterrados. Imagínate que ahorita estemos reunidos en la presencia de Dios y empieza a sacudirse todo, ¿no? Como en Hechos pasó algo parecido en Hechos 4, ¿no? Dice que oraron y el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu, ¿no? Entonces, está diciendo, ustedes no se han acercado a todo esto, pero miren qué dice en el versículo 22, dice, en cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza, como la sangre de Abel. ¡Wow! Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Cada vez que nos acercamos a Dios, nos estamos acercando a miles de millares de ángeles, al mediador de un nuevo pacto, a la sangre que clama mejor que la de Abel. Cada vez que nos estamos acercando a Dios, nos estamos acercando al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo. O sea, no sé cómo explicarte esto. En lo natural, tal vez si tú estás orando en tu casa o yo estoy orando aquí, estamos orando aquí y aquí estamos. Esta es nuestra ubicación en lo natural. Pero en el ámbito espiritual, tú estás en otro lugar. Y necesitamos como iglesia estar más conscientes de que cuando tú estás orando no le estás hablando al aire, no estás perdiendo tu tiempo. Estás delante de la corte del cielo. Hay te estás uniendo a esos miles de millares de ángeles. Yo te he contado ahorita lo que están declarando en los cielos. La idea es que con nuestras oraciones nosotros entremos a ese lugar y nos unamos a lo que está siendo declarado en los cielos. Bueno, si no sabes lo que está siendo declarado en los cielos, comienza con tu Biblia.
En nuestras Biblias dice, está escrito. Entonces comenzamos por ahí. Y Dios quiere traer esto a nosotros de una manera un poco más real. Miren lo que dice Hebreos 11. Vamos a volcar la página. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de cosas que no podemos ver. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que cuando uno ora, de alguna manera hay una realidad espiritual que no la vemos con nuestros ojos naturales, pero que es más real que lo que nosotros podemos ver ahorita. Mucho más real. Yo quiero hoy día asegurarte que cada vez que te acercas a Dios es real, es verdad que estás delante de su trono. No es que estás cumpliendo con hablar y no sé. No, hay una dimensión increíble a la que se abre nuestra vida de oración cuando estamos delante de Dios. Entonces, miren, hay unas versiones en las que dice que la fe es la sustancia. ¿Tiene alguno esa versión? La fe es la certeza. ¿Sí? ¿La puedes leer? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Hay otra versión que dice la sustancia. No me acuerdo ahorita cuál es. Pero es como que cuando tú crees, ahorita en la vida real no está sucediendo todavía. Pero como tú crees, estás esperando con tal convicción que lo que va a suceder, es como si hoy en el presente, aunque no ha sucedido todavía, yo casi lo tuviera la sustancia de eso en mi corazón. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Miren lo que dice aquí en Hebreos 11, se los voy a leer rapidito. Porque Hebreos todo el tiempo habla de esto, de que lo que nosotros estamos viviendo es una copia y una sombra. A los israelitas les dice, miren, lo que Moisés estableció en el desierto, ese tabernáculo, era una copia y una sombra del tabernáculo en los cielos. Hay un tabernáculo real en los cielos. Y si nosotros nos quedamos aquí con el tabernáculo en la tierra, bueno, qué lindo, ¿no? Pero esto era una copia y una sombra de algo que es más real, que aunque no lo vemos, es más real. Y miren qué dice aquí en Hebreos 6. Dice, pues es imposible, estoy en el 4, lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. O sea, quiere decir que tú por la fe y en tu relación con Dios, hay cosas que están reservadas para más adelante, pero que de alguna manera tú puedes probar de ellas ahora. Y Dios quiere llevarnos a ese tipo de relación con Él. Miren, en cuanto a Bolivia y en cuanto a otras personas, les voy a comentar algo que he estado percibiendo. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? Que Jesús hacía todo lo que veía al Padre hacer. Lo que necesitamos nosotros como iglesia es lo mismo, ver lo que el Padre está haciendo en Bolivia. Ahorita no tienes que ser súper espiritual para ver lo que el diablo está haciendo en Bolivia. Es muy evidente. Es evidente lo que el diablo está haciendo. O sea, Bolivia está llena de idolatría, está llena de corrupción, de narcotráfico, ¿no? Y mil otras cosas más. Y ahorita hablarás con un no cristiano y te va a decir todo eso. Pero Dios quiere de alguna manera que como Jesús nosotros podamos ver lo que el Padre está haciendo en Bolivia. ¿Cuáles son sus intenciones con Bolivia? Y de la misma manera que así con Bolivia, así con las personas. O sea, yo puedo ver fácilmente los pecados y las fallas de una persona a ratos. Pero se requiere del Espíritu Santo y de que Él abra mis ojos para que yo pueda ver lo que Dios ha depositado en esa persona, el potencial que tiene o los deseos de Dios para esa persona. Hay un desafío como iglesia a que nosotros podamos entrar a ese lugar, porque Dios ha creado todas las cosas por fe. O sea, aquí dice en Hebreos 11, que ya no se los he leído, que Él creó todas las cosas por su palabra. Ahora, ¿qué evidencia tenemos de eso?
O sea, creemos o no creemos. Obviamente hay científicos que han encontrado, ¿no? que lo más mínimo que existen, ¿no? Después de la molécula, el átomo, es una onda de sonido. Entonces, sí, Dios creó todas las cosas con su voz. Pero más allá de eso, se trata de que crees o no crees. Entonces, si crees que Dios creó todas las cosas con su palabra, entonces puedes creer que lo que Él ha anunciado va a suceder. Y entonces ahí entramos en esta esperanza en nuestros corazones de creer que lo que Él ha prometido lo va a hacer. El otro día estaba leyendo justo un libro que no leí hace años, que lo había leído hace muchos años, que se llama Las Excelencias de Jesucristo, de Alan Hood. Y dice que un día él estaba orando, estaba diciendo, Señor, así como que, ¿por qué están las cosas aquí? Estaba bien compungido por algunas problemáticas que habían ahí en su ciudad. Y Dios le habló y le dijo, Alan, ¿te has olvidado de quién soy yo? Yo soy el Dios del Génesis 1. Yo soy el Dios que abrió el mar, que sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y le empieza a dar su currículo, Dios básicamente. Y dice, ¿tú crees que para mí es un problema esto? Wow, entonces, ¿a quién nos estamos acercando? Por eso Romanos 12 dice, nos estamos acercando a aquel que está en el trono, al juez de todos, al mediador de un nuevo pacto. ¡Qué increíble! Entonces, simplemente ten esto en mente. En cuanto a esto de ver la gloria de Dios en la nación, o sea, están proclamando, ¿qué proclaman los serafines? Toda la tierra será llena, está llena, dice, de tu gloria. Wow. Pero, ¿qué nos dice? Les voy a leer un par de pasajes, ¿ya? Juan 1 nos dice, he estado meditando en esto un poco porque siento que el Señor me ha resaltado mucho esto. Juan 1 dice en el versículo 14, si quieren leemos desde el 2 para entender el 1, para entender el contexto. Dice 1:1, en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios. En otras versiones dice el verbo. Y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios y Dios creó todas las cosas por medio de Él, o sea, por medio de su palabra, por medio de Cristo. Y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Qué dice aquí? La oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Es más poderosa la oscuridad o la luz? Y miren qué dice en el 14, entonces la palabra se hizo hombre, o en tu versión el verbo se hizo carne, posiblemente, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Mira, hace unos años yo he viajado a una iglesia que se llama Betel, y justo el día que yo he llegado, les voy a contar la versión corta de la historia. Después del culto apareció una como nube de polvo de oro, digamos como 1 metro más abajo del techo. Y mis amigas me dijeron, yo no había llegado todavía a la iglesia y me dijeron, mira, ha aparecido la nube de gloria, ¿quieres ir a la iglesia? Y yo, sí, claro. Y ellas me dijeron, 3 años o 3 meses estamos aquí y nunca hemos visto la nube de gloria, así que dale gracias a Dios que tú has llegado, ¿no? Y yo, wow. Pero cuando yo llegué y vi ese polvo de oro, yo vi mucha gente emocionada, así, silbaban, saltaban, reían, aplaudían, todo. Y yo vi el polvo de oro y yo dije, esa es la nube de la gloria. Y fue una decepción para mí. Sí. Bueno, por un lado, que escéptica, Dios me tuvo que llamar la atención después, tuve que arrepentirme y todas las cosas. Pero para mí, la nube de la gloria de Dios, o sea, era como que lo que sucede cuando Salomón consagra el templo y dice que la nube de la gloria de Dios llenó el templo y que los sacerdotes ya no podían ni siquiera ministrar. La presencia de Dios era tan densa en ese lugar que, o sea, la gente no podía estar ahí, creo, ¿no? Y ese era mi concepto de la nube de la gloria de Dios.
Entonces, cuando me dicen la nube de gloria, yo voy así con una expectativa y veo una nube de polvo de oro y digo, ¿esto es la nube de gloria? Terrible. ¿De que Dios está haciendo este tipo de señales? Sí. Hay mucha gente que no cree. Bueno, no voy a entrar a debatir de ese tema. ¿Por qué te estoy contando esta historia? Porque nuestra idea de gloria es bien distinta. A ver, si yo te digo, ¿qué viene a tu mente cuando decimos gloria, la palabra gloria? Muchos van a decir un resplandor, algo brilloso, ¿no? Algunos van a decir como la gloria Shekinah. No sé qué viene a tu cabeza cuando yo digo la palabra gloria, ¿no? Y definitivamente sí, hay diferentes dimensiones de gloria, pero aquí Juan está diciendo algo escandaloso. Dice, Dios, el verbo, la palabra, se hizo carne, se hizo un hombre, se hizo humano, y vimos su gloria. O sea, quiere decir que la raza humana pudo ver en un hombre la gloria de Dios, en una persona de carne y hueso. ¿No es eso increíble? Y te voy a leer un par de pasajes. Mira, el Salmo 16:3 dice, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ya no lo conocemos así. Voy a hacer una pausa. El Salmo 16 está diciendo, ¿no? ¿Quién tiene otra versión del Salmo 16? En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. En algunas versiones dice que estos son los excelentes. Hay personas que tienen ministerios proféticos. Dios está renovando mucho lo que es la profecía. Y dicen, parte de ministrar a una persona proféticamente es ver el oro que hay en esa persona y no solamente la tierra. Entonces, de alguna manera, ¿qué pasa si yo hoy día te digo? Algo de la gloria de Dios puedes ver en las personas. Todavía no al nivel de ver la gloria de Dios como en Cristo, estamos yendo hacia eso, y ahorita les voy a leer pasajes, pero algo de Dios tienes que poder ver en las personas. Y así como en las personas, en las naciones. ¿Tú sabías que el enemigo no tiene creatividad? Generalmente cuando hace algo es como en contraparte de la iniciativa que Dios ha dado. Tiene con una persona. ¿Sí? Por ejemplo, la asignación voy a poner una persona, digamos, con periquitos los palotes, la asignación de Dios para esa persona es que esa persona es una persona que va a tener un corazón puro y va a servir a la iglesia ministrando pureza y llevando a muchos a mayor pureza. Digamos que esa es la asignación de una persona. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a tratar de que ya sea por pornografía, inmoralidad, adulterio, lo que sea, tratar de hacerlo caer. ¿Por qué? Porque así esa persona va a perder la autoridad y no va a poder ministrar pureza a otros. Entonces, cuando tú ves algo así suceder, en lugar de solamente ver el plan del enemigo ahí, ¿qué tienes que hacer? Ver el plan de Dios, que va más allá de eso. ¿Sí? Entonces, esto en nuestra vida normal, pero también en nuestra vida de oración. Es necesario ver sus propósitos. Romanos 5:2 dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En otras versiones dice, y nos alegramos de poder, en la esperanza de participar en la gloria de Dios. Tremendo, Romanos 8:23, y no solo ella, sino también nosotros mismos, aquí está hablando de que la creación está gimiendo con dolores de parto, dice, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Juan habla de esto, dice que ahorita
no sabemos realmente lo que somos, pero cuando lo veamos a Él, vamos a ser como Él. Y estamos en camino hacia ese lugar donde realmente la gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Pero ya hay un anticipo a través del Espíritu Santo, Colosenses 1:23. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tú y yo tenemos una esperanza de gloria. Esta nación tiene una esperanza de gloria. Sí, la Biblia habla de que van a haber diferentes dimensiones de cómo el pecado y la maldad se van a incrementar en las naciones. Habla que va a ser como los días de Noé, va a ser como los días de Lot. Va a haber violencia, va a haber inmoralidad en las naciones. El pecado va a estar rampante. Pero al mismo tiempo, en medio de todo eso, Dios va a querer manifestar su gloria a través de su iglesia. Y Dios lo va a hacer. Por eso es que la Biblia dice que va a ser el día grande y terrible, porque va a haber las dos cosas sucediendo hasta que Jesús vuelva. Quiero contarles un sueño que he tenido hace un par de años y ya estoy muy pronto a terminar. El 2005, yo en esa época todavía no tenía muchos sueños proféticos. Ahora una de las maneras como Dios más me habla es a través de sueños, pero en esa época no. Y este fue el primer sueño que tuve que yo me di cuenta que era profético, porque me lo había olvidado y estaba en una reunión de oración y Dios me lo trajo a memoria. Ahora es un sueño, te lo voy a contar con mucha confianza y vulnerabilidad, pero abrí tu corazón y no te cierres al contenido de este sueño. En el sueño yo estaba caminando por un lugar que era hermoso, había unos jardines increíbles y tenía como un guía de tour que era invisible. Ya cuando me desperté yo supe que era el Espíritu Santo, porque era invisible. Era como que me estaba mostrando lo que había ahí. Y vamos por un lugar donde había un hombre con unas ropas así como pieles. Y este hombre estaba domando a una bestia. Y habían personas viendo ahí como si fuera un espectáculo. Muchas personas rodeando lo que estaba haciendo este hombre, que en el sueño me di cuenta que era Juan el Bautista. Sigo caminando y veo una iglesia que era como... Bueno, hay todo tipo de iglesias católicas, pero hay algunas iglesias católicas que son bien oscuras, ¿no? Lúgubres, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces veo una iglesia así como de esas lúgubres, no sé si alguna vez has entrado, pero en el sueño veo una iglesia así. Y mi guía de tour, el Espíritu Santo, me dice, esa es la casa de oración. Y yo dentro de mí digo, eso no puede ser la casa de oración. Y cuando entro con él, ¿quieres entrar? Sí. Cuando entro, habían sacerdotes y habían monjitas. Y habían unas mesas así rectangulares chiquitas y en una silla estaba sentado el sacerdote o la monja y había una silla ahí disponible para que entre alguien. Y el momento en el que yo entro y veo eso, en el sueño yo supe que dos actividades sucedían en esa casa de oración. Una era confesión de pecados, o sea, ¿sí? Y la segunda era exorcismo. Y cuando yo veo eso, digo, no, eso no puede ser la casa de oración. Y salgo corriendo. Y cuando salgo corriendo, había una procesión. Y había un hombre ahí con una cruz. Y un montón de mujeres y hombres caminando por detrás y llorando. Y me choco con la procesión. Y me dicen, entra. Y yo, no. Y me despierto. Medio feo el sueño, un poquito, ¿no? Entonces, cuando yo tuve ese sueño, yo, ¿qué es esto? ¿Esto es de tiempos finales o qué, no? Pero no, la Biblia no habla de un Juan el Bautista domando a la bestia. ¿Qué es esto? ¿No? Y esto es falso, ¿no? Y al principio pensaba que no era de Dios, hasta que Dios me empezó a dar interpretación al respecto. Y Juan el Bautista, ¿a quién representa? El ministerio de los precursores, de aquellos que preparan el camino para la venida del Señor. Y Dios va a levantar una generación como Juan el Bautista, pero para la segunda venida. ¿Sí? Y la segunda parte que habla de la casa de oración, yo vi sacerdotes ahí. Y la tercera parte, vi la procesión, ¿verdad? Entonces, como yo no podía entender bien mi sueño, un día estaba hablando con un señor que es como un padre espiritual para mí, que se llama Kirk Bennett, y él me interpretó el sueño. Y me dice, no, lo que pasa es que Dios los está llamando a ustedes, me estaba hablando de la casa de oración, les está dando un llamado de precursores para preparar la venida del Señor. Ya eso ya lo sabíamos, por algo nos llamamos anticipando, queremos anticipar la venida del Señor, ¿no?
pero era como una confirmación, ¿no? Les está dando un llamado de precursores. 2, en medio de ustedes va a levantar un verdadero sacerdocio. Lo que tú has visto en estas 3 imágenes, tú has visto la contraparte, me ha dicho. Lo que Dios quiere hacer es levantar un verdadero sacerdocio, restaurar el sacerdocio. Y 3, van a ser personas que tienen revelación de la cruz. Y yo, wow, qué increíble. Pero era como que, si bien tuve esa interpretación, yo seguía orando y preguntándole al Señor si había algo más, porque yo pensaba que había algo más que Dios me quería decir a través del sueño. Y a los meses Dios me dio como 4 declaraciones a través del sueño. La primera declaración era, si bien tienen un llamado precursor de preparar a otros para mi venida, nunca esto tiene que ser para entretener a otros, ni puede ser un espectáculo, un show. Por eso, desde ese entonces, inclusive a la gente que viene a tocar aquí, muchas veces les hemos dicho, aquí en la casa de oración nosotros creemos en la audiencia de uno. No estamos haciendo lo que estamos haciendo por quien nos ve. Nuestra única audiencia es el que está sentado en el trono. ¿Sí? Entonces, lo primero, lo que hacemos, lo hacemos delante de Dios. Pablo hablaba de esto. Cuando nosotros hablamos a ustedes, lo hacemos delante de Dios, de parte de Dios, les decía, ¿no? Y con sinceridad. Y entonces creo que hay un desafío de vivir delante de Dios. Así fue Juan el Bautista, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la profecía acerca de Juan el Bautista cuando el ángel le habla a Zacarías? Él será grande delante de ¿quién? De Dios. No importa si tu ministerio no es tan grande delante de los hombres, lo importante es que sea grande delante de Dios y que tú aprendas a vivir delante de Él. ¿Sí? La primera cosa. La segunda cosa acerca de esa casa oración, que era la contraparte, yo sentí que Dios me dijo, no quiero que las oraciones estén centradas en el pecado ni en los demonios. ¿Hay oraciones que son de confesión de pecados? Sí. Bíblicamente sí. Por ejemplo, está ahí Nehemías, está ahí Daniel. Y muchas veces Dios nos va a llevar a momentos en los que nos tenemos que arrepentir y volver a Él de todo corazón. Dice 2 de Crónicas 7:14 que si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, ¿no?, se humillase, ¿no?, se volviere de sus malos caminos. Hay momentos para eso. Pero nuestra vida de oración de continuo no puede tratarse solo de eso. O sea, nuestra vida de oración tiene que estar centrada ¿en quién? En Jesús. En lugar de poner nuestra mirada en el pecado, poner la mirada en Jesús. Y nuestra vida de oración tampoco puede estar centrada en demonios. Tiene que estar centrada en Jesús. ¿Va a haber momentos donde Dios nos va a llamar a reprender demonios? Sí. Y lo vamos a hacer. Pero si nuestra vida de oración se trata solo de eso, te digo algo, nos hemos desenfocado. No se trata de eso. Y te lo digo con la humildad de mi corazón. Yo sé que hay muchas formas de orar. Y tal vez cada uno tiene diferentes tendencias. Y nosotros somos distintos cada uno delante de Dios. Un día hace años estaba leyendo un libro de Chris Ty Green que dice, hasta que no seas libre de ser tú mismo en tu vida de oración, tu relación con Dios no va a ser una relación real. No sé si te ha pasado que tú has crecido en una iglesia donde oraban así y así y así, y tú oras así y así y así, ¿no? Pero hasta que no seas tú mismo, no va a ser una relación real. Por ejemplo, si yo tengo una relación con la Martita, pero yo empiezo a actuar como mi hermana y trato de ser como mi hermana y no soy yo misma, ella no le estoy dando a conocer quién soy yo. No estoy expresando mi corazón. Entonces, si bien hay una dimensión de ser tú mismo, y creo que esta es la meta para todos nosotros, sé quién tú eres delante de Dios. Sin maquillaje, ven como tú eres. Pero al mismo tiempo, date cuenta de cómo está tu dinámica en tu relación con Dios. Si solamente te estás enfocando en todos los pecados que tienes o tiene la nación, o si de alguna manera estás encontrándote con su corazón y con su perspectiva. ¿Sí? Entonces, Dios me dio esta segunda declaración, que en realidad eran 2, no oraciones centradas en el pecado ni en el enemigo. Y la tercera, cuando vi la procesión, era no religiosidad. Y hay un llamado para esta casa, hay un llamado de ser radicales
pero no religiosos. Y a veces hay una línea muy delgada entre ser radical y ser religioso. Si tú me preguntas, ¿esto es ser radical o religioso? A ratos te voy a decir, no tengo idea. Juan el Bautista era súper radical, ayunaba, dice que vivía en el desierto, ¿verdad? Tenía una vida muy sacrificada. Y entonces, después viene Jesús y decían, este es un bebedor y un comelón, ¿no? O sea, a comparación de Juan el Bautista. Pero si tú hoy día me preguntas, ¿era Jesús radical? Claro que era radical, pero no era religioso. Y la demanda y la asignación de Dios para Jesús y para Juan el Bautista era distinta. Dios estaba llamando a Juan el Bautista a ayunar, ayunar y ayunar y a proclamar arrepentimiento, ¿verdad? Y aquí Jesús después estaba ahí comiendo con los recaudadores de impuestos, ¿no? Y es como que la gente decía, ¿qué? ¿Este tipo? ¿Cómo se junte con esa gente? Entonces hay un llamado a ser radicales, pero no ser religiosos. Y tú y yo podemos abrazar una vida de oración y ayuno. Tal vez el Señor nos está llamando a eso, porque tiene que ver con un llamado precursor. Pero sin que tú te sientas más espiritual y mejor que el otro. Ay, el otro no lo está haciendo suficientemente bien, si no está haciendo lo que a mí Dios me ha dicho que haga. ¿Y qué pasa si al otro Dios le está llamando a algo un poco distinto? Entonces, miren, esto de la cruz, yo creo que Dios quiere traer una verdadera revelación de la cruz. En los últimos meses Dios me ha hablado, y algunos de aquí saben acerca de volver a ser como María de Betania. ¿Y qué hace María de Betania? Rompe un frasco de alabastro y lo derrama y con eso unge a Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ok. En Cantar de los Cantares 1:3, cuando habla de Jesús, la amada, dice, tu nombre es como perfume derramado. Y nosotros jamás vamos a poder ser como María de Betania y derramar nuestras vidas en adoración a Jesús y estar dispuestos a ser quebrantados, si es que primero no vemos cómo Él ha sido quebrantado y Él ha derramado su vida por nosotros. Su entrega por nosotros es lo que despierta en nosotros entrega hacia Él. Su compromiso es lo que despierta compromiso. A ratos aquí en Bolivia renegamos con que, a ratos la gente se compromete y después su compromiso no vale de nada. No se han comprometido a venir a orar por todo el año y bueno, a los 2 meses desaparecieron, ¿no? Y nos pasa. Y nos cuesta ser consistentes, pero ¿qué quiere decir eso? Nos falta revelación de la cruz. Nos falta la revelación de la entrega y del compromiso de Jesucristo. Es su entrega que nos despierta a nosotros, nos mueve. Eso. Entonces Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Tome su cruz y sígame. Sí tiene que ver con una vida de morir muchas veces, de renunciar a nuestros propios deseos y de vivir para Él. Y quiero animarles a ese verdadero mensaje de la cruz. Yo creo que Dios quiere traer mucha más revelación de la cruz. Yo hace poco me he dado cuenta, wow, estoy en la iglesia desde los 2 años y mi revelación de la cruz era pésima. Cuando me decían, acércate a la cruz, pon tus cargas en la cruz, yo me imaginaba una cruz como esta, un objeto. Y no me acercaba a una persona. La persona de Jesucristo ahí en la cruz es en ese lugar de quebranto. Y tal vez no soy la única desubicada. Posiblemente muchos en la iglesia, no, acércate a la cruz, ok, y tienen la imagen de la cruz, pero Dios quiere traer más revelación de la cruz en nuestros días. Amén. Entonces, parémonos, vamos a orar. Vamos a terminar aquí.